la gloria. Alguien puede dar un aplauso en esta tarde. Alguien puede dar un aplauso en esta tarde. Estamos contentos y agradecidos por lo que el Señor Jesús está haciendo en esta noche. Aleluya. Alguien puede dar un aplauso fuerte al Rey. Alguien puede dar un aplauso fuerte al Rey. Habla según en 1 Corintios capítulo 1 versículo 25. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor Jesús? ¿Cuántos alaban su nombre? Aleluya. Oiga, se siente su presencia. Es como un fuego que quema, que arde, pero que levanta, que restaura, que liberta. ¿Cuántos lo creen en esta noche? ¿Cuántos lo creen en esta noche? ¿Cuántos se están preparando para irnos a Rosita a gozarnos en el nombre del Señor Jesús? Aleluya. Dice sí, hermano, ¿ya lo tiene? Aleluya. Si alguien por ahí tiene un poquito rollo, hermano, que me regale. Aleluya. Le encargo, por favor. No crea que es fácil cuando oramos por una persona. Es algo muy difícil. Es algo muy tremendo que debilita aún tu cuerpo. Aleluya. Por eso cuando usted mire que hay liberación, usted póngase a orar, póngase a clamar el nombre del Señor Jesús. Podrá decir, es fácil hacer eso. Aquellos que trataron de invocar el nombre del Señor Jesús, dice que los mandó desnudos, porque el Señor Jesús sabe quiénes son sus hijos, pero el diablo también los conoce. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Vamos a leerlo, hermano. ¿Ya lo tiene? Cuando lo tenga puede decir amén. Le pido a todos puestos de pie. Amén. Aleluya. Por respeto a la palabra de Dios. Amén. Y vamos a leerlo así en el nombre del Señor Jesús. Nuevamente lo voy a leer en el nombre del Señor Jesús. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar al fuerte, y de lo vil del mundo y de lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Alguien está aquí en esta noche? ¿Alguien puede glorificar el nombre del Señor Jesús? Nuevamente, ¿alguien puede glorificar el nombre del Señor Jesús? No creo que me haya equivocado de iglesia. Amén. Yo sé que usted sabe glorificar el nombre del Señor Jesús. Hermanos, tomando sus asientos, glorificando su nombre. Cuando usted se calla, el diablo se alegra. ¿Sí lo escuchó? Cuando usted se calla, el diablo se alegra, porque a él no le gusta que el pueblo de Dios le alabe al Señor Jesús. Así es que usted en esta tarde alabe y glorifique su nombre. Amén. Hermanos, la próxima vez que alguien lo menosprecie porque Dios lo quiere usar, o cuando alguien quiera venirle a decirle a usted que Dios no le pueda usar, o aún si el mismo diablo viene a decirle que usted no es útil dentro de la obra del Señor Jesús, solo recuerde algo en esta noche: hubo gente siendo imperfecta, usada por Dios. ¿Hay alguien en este lugar? Hubo gente imperfecta. Si usted piensa
y usted cree que todos los que Dios usó desde Génesis a Apocalipsis eran santos, hermano, como lo que hoy mencionan, no tenían defectos, quiero decirle que usted está equivocado. Si algo Dios llamó fue a gente imperfecta. Dígale a su hermano, gente imperfecta, usada por un Dios perfecto. Y se lo dijo a su hermano, gente imperfecta, usada por un Dios perfecto. Vinieron en esta noche. Ciertamente, hermanos, el Señor Jesús ha llamado al hombre para ser usado dentro de la obra, hermano, que Él ha puesto en esta tierra. El Señor Jesús nos ha llamado para que podamos ver su gloria. Pero si algo es verdadero, y si de algo, hermano, es que el hombre fue creado para hacer grandes cosas, pero el hombre fue creado con limitaciones. Pero Dios le ha dado un llamamiento para que sea instrumento para la obra de nuestro Señor Jesús. ¿Hay alguien aquí en esta noche? Se dice, amado hermano, que a principios del siglo XX la esperanza de vida en el mundo, hermano, era muy apenas en sobrepasar, hermano, los 40 años. En el año de 1896, en los primeros Juegos Paralímpicos, hermano, o olímpicos de nuestra era moderna, la marca para poder recorrer los 100 metros lisos que valió del oro fue de un tiempo de 12 segundos. Si en aquel entonces, hermano, alguien hubiera pronosticado, hermanos, que un siglo después viviríamos más de 80 años y que un atleta sería capaz de recorrer los 100 kilómetros en un poco menos más de 9 segundos, le habrían tomado como una persona tonta o loca, o como mínimo, hermano, lo hubieran tomado como un visionario. Pero a lo largo, hermano, de los últimos años, de los últimos tiempos, el ser humano ha sido capaz de llevar sus límites fisiológicos, hermano, a extremos imaginables, porque realmente tenemos que preguntarnos en esta noche, ¿realmente existen los límites? Le pregunto en esta noche, ¿existen los límites? Quiero decirle, hermano, algo esta noche, que yo mismo estoy lejos, hermano, de ser perfecto. A veces me resulta difícil, hermanos, entender y comprender, hermano, que existe alguien en el universo capaz de amarme realmente a mí, hermano, en especial cuando fallo, en especial, hermano, porque muchas veces tomamos malas decisiones, hermano, pero en realidad quiero decirle algo en esta noche: nadie es perfecto, solamente el Señor Jesús es perfecto. Pero Él amó tanto al mundo, hermano, que se dio a sí mismo para morir por nosotros. Lo dice en San Juan capítulo 3 versículo 16. Por lo tanto, el Señor Jesús ama a las personas aún siendo imperfectas. Si usted vive en un mundo imperfecto, quiero decirle en esta noche que Dios le ama también a usted. ¿Hay alguien en esta tarde? Ya se acabó la alabanza. El Señor sabe, el Señor Jesús sabe que humanamente, hermano, somos perfectas, hermano, personas imperfectas. Él sabe, hermano, que en el mundo no hay humanamente una persona que exista que sea perfecta. ¿Por qué? Porque todos fracasamos, pero el amor de nuestro Dios es tan grande que de todos nuestros errores, hermano, Él nos sigue amando. ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor Jesús? Su cónyuge
quiero decirle en esta noche que su cónyuge es imperfecto. Usted es imperfecto. Queremos vivir una vida bajo perfecciones, queriendo, hermano, perfeccionar a los demás, sin lejos de ir de perfeccionarnos nosotros mismos. Hermano, el hombre es imperfecto. Sus hijos son imperfectos. Sus padres son imperfectos. Hermano, todos somos imperfectos, pero amamos a personas imperfectas. Y si amamos a personas imperfectas, tal vez no deberíamos de sorprendernos, porque el Señor Jesús nos ama a nosotros. ¿Así cansaron? Créame que yo ando un poquito cansado. Aleluya. Pero puedo alabar a Dios todavía. Poderoso es Dios. Puedo glorificar al Señor Jesús todavía. Quiero decir en esta noche, hermana, que dentro del mundo espiritual las limitaciones no existen. Humanamente usted tiene limitaciones, pero bajo el Espíritu de Dios, bajo el ambiente espiritual, no existen las limitaciones. Ciertamente nuestras limitaciones son humanas, amén, las cuales, hermanos, nos llevan a cauterizar, a cortar aquello que el Señor Jesús puede hacer a través de nosotros. Pero necesitamos estar dispuestos, hermanos, a dar, a hacer, aún en contra de nuestra propia vida. Qué difícil es cuando existe una limitación en nuestra vida que no nos deja avanzar, que no nos deja caminar, que exista alguien que nos impide buscar el rostro de Dios, porque buscamos una iglesia perfecta, buscamos un pastor perfecto, buscamos una congregación perfecta, buscamos un hermano perfecto, buscamos una hermana perfecta. Ciertamente, hermano, humanamente usted y yo somos imperfectos, amados por un Dios perfecto. ¿Alguien puede glorificar a Dios? Quiero decirle que se me empieza a bajar la pila, pero si usted glorifica a Dios, me anima a seguir predicando. Cuando usted glorifica a Dios, me da como ese, tú puedes, aunque te estés mareando, aunque mires a todos los hermanos borrosos, tú puedes predicar. Amén. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor Jesús? Hermanos, dejando nuestra propia vida, qué difícil es cuando existen limitaciones, hermano, que van en contra de nuestra propia vida, en el cual, hermano, tenemos que dejar nuestros propios sueños, nuestros propios anhelos, nuestros propios deseos y aún a nuestros propios seres queridos. Qué difícil es cuando el hombre nos pone entre la espada de la pared, en decidir por papá, en decidir por mamá, en decidir por mi hermano, en decidir por la familia, en vez de decidir por Dios. Quiero decirle en esta noche que aunque mis padres vivieran, hermano, yo siempre decidiría servir al Señor. Porque primero es el Señor Jesús, después es usted y después es su familia. Su palabra dice que no seremos dignos, hermanos, de llamar a ser hijos de Dios si no nos despojamos a nosotros mismos. Poderoso es Dios, aleluya. Vamos a alabar el nombre del Señor. Amén. La pregunta en esta noche, una de las preguntas es: ¿dónde están los límites? Gloria a Cristo, aleluya. Paz de Cristo. Amén. ¿Dónde están los límites? Quiero decir en esta tarde, hermano, Aleluya. lo que significa la palabra límite. La palabra límite viene del latín y más exactamente del vocablo limes, genitivo de limis, que puede traducirse como al borde o la frontera o aquella límite de división, ya sea física o simbólica, que marca la separación entre dos territorios o entre dos naciones. La santidad
Padre Cristo, Amén. la santidad. Amén. Nadie dijo amén. Gloria al Señor. La santidad. Amén. La santidad marca el límite Amén. entre usted y el mundo. Poderoso es Dios. Padre Cristo, Amén. la santidad es el límite que separa a la iglesia del mundo. Amén. El amor. Gloria a Nadie dijo Cristo. amén. Amén. El amor. Amén. ¿Nos escuchó, hermano Oscar? El amor. Amén. El amor marca el límite entre usted y el mundo. Amén. Es en el amor donde la gente del mundo, no me vaya a salir como los cristianos modernos de hoy en día, Gloria a Cristo. quieren que los amen para que puedan amar. Poderoso es Dios. No, hermano, la palabra es clara. La palabra dice que el que no ama no ha conocido a Dios, Amén. porque Dios es amor. Gloria El a Cristo. amor marca la diferencia entre el que usted sea mundano o sea cristiano. Aleluya. Es que yo necesito que me amen. Es que Él me tiene que demostrar que me ama. No, demuestre usted que ha conocido a Dios. Poderoso es Dios. Paz de Cristo, hermano. Amén. Hermanos, el apóstol Pablo, hablándole a los atenienses, hermano, les dijo en Hechos capítulo 17, versículo 26 al 27, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no están lejos de cada uno de nosotros. Si usted se da cuenta, si usted medita, amado hermano, el Señor Jesús nos habla en esta escritura que Él establece límites en el hombre para su habitación y para el orden de los tiempos. Pero la palabra de Dios jamás menciona que para ver su gloria haya límites. Para ver su gloria no existen límites. Lo que se necesita es que haya un pueblo, hermano, que rompa los límites que se llaman excusas en la vida del cristiano. Amén. Gloria a Cristo. Aleluya. Paz de Cristo. Dios, aleluya. Dios, el Señor Jesús, Amén. es un Dios de propósitos. Amén. Los límites son necesarios en la vida, porque si no hay límites, no hay respeto. Si no hay límites, no hay seguridad. Si se pierde toda la responsabilidad, ciertamente nos vamos a encontrar límites en todas las áreas de nuestra vida. A donde quiera que usted vaya, en su trabajo. Hoy en día hay cristianos que se sujetan a los límites que les pone su empresa, que les pone, hermano, su jefe, pero no se quieren someter a los límites que le habla su pastor y que le habla el Señor en su palabra. Paz de Cristo. Hermanos, cuando llegamos al territorio del reino de Dios, aunque allí también existen límites, cuando el pueblo no tiene fe, los límites existen cuando el pueblo es falto de fe, pero no deben de existir límites para ver la gloria de Dios. A veces, hermano, el mismo Señor Jesús nos desafía a ir, hermano, unos cuantos pasos más allá de los límites para encontrar y entrar a la dimensión de desconocido. Hermano, cuando una persona llega a la iglesia, cuando una persona llega por primer lugar a la iglesia, a visitar una iglesia donde brincan, donde saltan, donde corren, donde hablan en otras lenguas, ciertamente existe en el pensamiento: ¿y qué es eso? ¿Para qué es eso? ¿Por qué harán eso? ¿Qué se sentirá hacer eso? Eso es cuando el pueblo de Dios, o cuando la persona quiere entrar a aquellos límites que Dios le ha puesto, pero que Dios
los puede quitar cuando usted tiene fe. ¿Hay alguien en este lugar? Los límites existen, hermano, cuando la fe termina. Pero el Señor nos quiere llevar a aquello que humanamente para nosotros es desconocido. Pero que Él mismo envuelve su gloria al universo. ¿Alguien está en esta noche? Aleluya. Cuando entramos a ese mundo desconocido, se le puede conocer como el mundo espiritual. En Mateo capítulo 19, versículos 16 al 22, dice la palabra de Dios que y aquí le llegó un joven y le dijo: maestro, bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Y le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, este es saber Dios. Y si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Dícele: ¿cuáles? Y le dijo el Señor Jesús: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo el joven: todo esto guardo desde mi juventud. Mas, ¿qué me hace falta? Le contesta el Señor Jesús: si quieres ser perfecto, anda y vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y le dijo: ven y sígueme. Y oyendo el mancebo esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas. ¿Qué tenía? Mucho dinero. En la plática entre el joven y el Señor Jesús podemos encontrar un muchacho que había vivido una vida espiritual bajo la comodidad, paz de Cristo. Pero ciertamente entre los límites conocidos, él había guardado los mandamientos y por ello se había sentido orgulloso, cómodo y realizado. Amén. Aunque sentía que aún le faltaba algo. Ciertamente hoy en día la iglesia del Señor Jesús se encuentra en la misma condición. Nos hemos extralimitado por la falta de romper los estándares, las excusas establecidas, en las cuales no nos dejan avanzar, caminar y recorrer esas grandes extensiones de gloria, de poder, de manifestación de su Espíritu Santo. Porque el cristiano no ha roto con esos límites que se encuentran en su mente, en su cuerpo, en su espíritu y en su boca y en sus limitaciones. Aleluya. Padre Cristo, hermano. Amén. Cuando el Señor Jesús le dijo: conoces mis mandamientos, él levanta su cabeza con un aire de orgullo. Qué triste es cuando el cristiano vive bajo el orgullo de creer y conocer y saber que conoce los mandamientos, pero no los obedece porque no los pone por obra. Este joven se encontraba en la misma condición. Conocía los mandamientos, conocía la palabra, pero no había completado el ciclo para ver la gloria de Dios. Él tenía que romper los límites, hermano, que habían en su vida. Hermano, dentro de este joven, en otras palabras, todo giraba en un entorno en el cual él vivía, hermano, en una altivez, porque sabía que tenía todo, porque sabía que no le faltaba nada,
porque sabía que él cumplía y que quizás él era mejor que sus demás hermanos. Paz de Cristo. Paz de Cristo. Él dijo: yo soy aprobado en todo. Aleluya. Pero cuando el Señor fue y tocó directamente donde estaba su corazón. Paz de Cristo. Usted podrá engañar al pastor, usted podrá engañar al hermano, Aleluya. pero ciertamente su boca va a declarar dónde está su corazón. Usted podrá decir que ama a Dios, pero si usted aborrece a su hermano, usted no ama a Dios. Poderoso es Dios. Aleluya. Paz de Cristo, hermano. Amén. Porque el Señor Jesús dice en su palabra que donde está en su corazón, ahí está su tesoro. Aleluya. Amén, hermanos. Aleluya. Amén, hermanos. Ciertamente este joven no había conocido el verdadero evangelio, porque ciertamente no había renunciado para sí mismo, hermano, en darle a aquellos lo que a él le sobraba. Gloria a Paz de Cristo. Cristo. Hoy en día, dentro de la iglesia, existen muchas limitaciones humanas, las llamadas muy comúnmente como excusas o desacuerdos. Paz de Cristo. Amén. Paz de Cristo. ¿Cuántas veces su espíritu le ha dicho no estés de acuerdo? ¿Cuántas veces el diablo le ha puesto una excusa en su vida? Hermanos, ¿por qué nos limitamos a decir que estamos capacitados, que conocemos la palabra, que somos maestros, hermanos, en la palabra? Cuando, hermanos, hay cristianos que por orgullo, que por miedo, que por falta de actitud, que por falta de responsabilidad, otros tantos hermanos por irresponsabilidad se sienten útiles en la obra del Señor, pero no están siendo aprobados por el Señor Jesús. Quiero decirle en esta tarde algo, que no es que usted tenga limitaciones, no es que usted tenga que ser perfecto. Ciertamente la palabra del Señor nos dice que aquellos hombres descritos en su palabra eran hombres, hermano, que en lo absoluto no eran perfectos. Encontramos muchas escrituras, muchas historias marcadas por el escándalo, por el fracaso, por la intriga. Paz de Cristo. Hermanos, Noé era un borracho. Job pensó que sabía más que Dios. Moisés era tartamudo y era un asesino. David cometió adulterio, cometió asesinato. José arriesgó su reputación. Mateo era un ladrón porque recolectaba los impuestos. Pedro era un traidor porque negó al Señor Jesús. Pablo era un asesino porque perseguía aún a la iglesia. Tomás era, hermano, una persona que dudaba. Juan y Jacobo eran orgullosos. Sansón era un mujeriego. Abraham era un hombre demasiado viejo. María era demasiado joven.